Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema función compuesta. Vamos a recordar una vez más lo que es la definición de función compuesta. Una definición muy generalizada, dice así: sea f y g dos funciones reales bien definidas. Hoy ya se veía en funciones reales bien definidas y continuas. Se define la expresión entonces f compuesta de g de x como la función compuesta de f sobre g, tal que f compuesta de g de x es igual a f de g de x, y la composición de g sobre f como g compuesta de f de x. Esto no es más que g de f de x. Es de aclarar que f compuesta de g de x es diferente a g compuesta de f de x. Es decir, la composición de funciones no es conmutativa. No es lo mismo decir f compuesta de g de x que g compuesta de f de x. No es conmutativa la composición de funciones. Ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, en los cuales nos hemos dado cuenta que al hallar f compuesta de g de x y g compuesta de f de x, el resultado es totalmente diferente. Para tales efectos, en el día de hoy tenemos un ejercicio que dice f de x es igual a raíz cuadrada de x2 más 1 y g de x es igual a x menos 3 y una tercera función h de x igual a x al cuadrado. Nos piden hallar f compuesta de g de h de x. La composición de estas tres funciones, por definición, es lo siguiente entonces. Esto va a ser igual a lo siguiente. Si nosotros tenemos f compuesta de g de h de x va a ser igual a f de g de h de x, y esto a su vez va a ser igual a f de g de h de g de h de x, f de g de h de x. Bueno, nos damos cuenta que están vinculadas aquí las tres funciones. F compuesta de g de h de x igual a g a f de g de h de x, y a su vez esto igual a f de g de h de x. La función más interna es la h de x. Para tal efecto, nosotros vamos a reemplazar h de x por su equivalente, que en este caso h de x es igual a x cuadrado. Entonces esto nos quedaría que esto es igual a f de g. ¿Y qué es h de x? H de x es igual a x cuadrado. Lo reemplazamos por su equivalente, que en este caso es x cuadrado. Aquí tendríamos ahora f de g, pero ¿cuál es la función g? X menos 3. Cuando a g le llega algo, ese algo le resta 3. Entonces me quedaría f de, ¿qué le llega a g? A g le está llegando en este momento x2 menos, y le resta 3. Sería entonces x2 menos 3. Ahora tenemos una función f de x2 menos 3. Nuestra función f dice que f de x igual a x a raíz de x2 más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a la función f le llega un algo, ese algo lo eleva al cuadrado, le suma 1 y a todo eso le saca la raíz cuadrada. Entonces es lo que nos toca aquí reemplazar: la raíz cuadrada de este algo que le llega a f. Mire de que ese algo que le llega a f lo eleva al cuadrado. ¿Qué le está llegando? Todo esto lo eleva al cuadrado, le suma 1 y a todo eso le saca la raíz cuadrada. Bueno, ya tenemos todo eso definido ahí. Ahora lo que nos toca hacer es la parte operativa. Aquí tenemos un binomio al cuadrado. Recordemos de que nos toca resolver este binomio al cuadrado y nos quedaría el primer término al cuadrado menos
2 veces ese primer término multiplicado por el segundo, que en este caso es 3, más el segundo término, que es 3 al cuadrado. Luego dice aquí que más 1. Eso es un binomio al cuadrado lo que estamos resolviendo ahí. Bueno, vamos a desarrollarlo detalladamente, paso a paso, como es nuestra costumbre. Aquí tendríamos entonces f compuesta de g compuesta de h de x. Esto va a ser igual. Miremos cómo nos está quedando el ejercicio. Raíz de, aquí tendríamos x al cuadrado, el cuadrado es potencia de una potencia, sería x a la 4. Tendríamos x a la 4 menos, aquí tendríamos producto continuado, 2 por x2 por 3 sería 6x2 menos 6x al cuadrado más, acá tendríamos 3 al cuadrado da 9 más 9 más 1. Bueno, vamos a hacer reducción de términos semejantes si es posible y me quedaría entonces raíz cuadrada de x a la 4 menos 6x al cuadrado, 6x al cuadrado más 9 más 1, 10. Reducción de términos semejantes. Revisamos el ejercicio para ver qué detalle tiene. 6x4 menos 6x2 más 10. Bueno, ahora que estamos haciendo el ejercicio lo más detalladamente posible, paso a paso. Y revisamos nuevamente lo que tenemos. Tenemos tres funciones. La primera función dice f de x igual a raíz cuadrada de x2 más 1. La segunda dice g de x es igual a x menos 3. Y la tercera dice h de x es igual a x cuadrado. Estas tres funciones nos piden hallar la función compuesta f compuesta de g compuesta de h de x, la composición de las tres. Por definición nosotros tenemos claro que cuando tenemos f compuesta de g de h de x, esto es igual a f de g de h de x. Y esto a su vez es igual a f de g de h de x. Bueno, aquí tenemos que la función más interna es h de x. Entonces, h de x, ¿a qué es igual en nuestra función? A x cuadrado, lo reemplazamos por x cuadrado. En vez de h de x ponemos x cuadrado. Luego tenemos g de x cuadrado. Pero ¿qué es nuestra función g? Nuestra función g dice que cuando a g le llega algo, ese algo que le llega le resta 3. ¿Qué le está llegando? A g que le llega x cuadrado. Entonces sería x cuadrado menos 3. A g le está llegando en este caso x cuadrado. Y eso que le llega a g le resta 3. Le llega x cuadrado, le resta 3. Bueno, entonces nos queda f de x cuadrado menos 3. Ahora tenemos la función f. Pero ¿qué es la función f? Cuando nuestra función f le llega algo, ese algo lo eleva al cuadrado, le suma 1 y le saca la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué le está llegando? Le llega x cuadrado menos 3. Entonces, este x cuadrado menos 3 lo eleva al cuadrado de acuerdo a la función f. Le suma 1, lo eleva al cuadrado, le suma 1 y le saca la raíz cuadrada. Vea que es la función f. Desarrollamos este binomio al cuadrado y resolvemos operaciones indicadas. El cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más el 1 que tenemos acá. Aquí tenemos potencia de una potencia, sería x a la 2 sería x a la 4. Veanlo acá, x a la 4 menos, acá tendríamos 2x2 por 3, un producto continuado, y es 2 por 3, 6, 6x2. Tenemos 6x2 más, aquí tendríamos 3 al cuadrado más 1. 3 al cuadrado recordemos que es 9 más 1. Luego hacemos reducción de términos semejantes y me queda raíz cuadrada de x4 menos 6x2 más 9 más 1, 10. Y ese sería entonces el resultado
de la composición de estas tres funciones. Así de sencillo. Muy bonito el ejercicio, vean que lo hemos hecho en lo más que hemos podido detalladamente, paso a paso. Son tres funciones las cuales hicimos la composición. Y me dio como resultado esto que está acá. Muy bonito el ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.